Esto sucederá en el capítulo 54 de la telenovela Juegos de Amor y Poder, que será transmitida por Univisión y a través de nuestro canal ILA TV. Luciana le pregunta al señor Mayan si conoce a los asesinos de Salvador y su esposa. Él, asustado, responde que, si cuenta la verdad, le pasará lo mismo. Le pide a Luciana que lo perdone. Luciana lo tranquiliza y le dice que está bien. Mientras tanto, Natalia interroga a Mayan sobre el caso, pero él se altera, y Luciana sugiere a Natalia que no insista más. Germán le pide al juez que considere su decisión a nombre de su cliente, pero el juez le ordena que se abstenga de hablar. Mariana le recuerda a Germán que le había prometido que no la encarcelarían. Germán la calma, asegurando que demostrarán su inocencia. Después, Roberto habla con Germán sobre la situación, pero no está satisfecho y quiere seguir investigando para ayudar a Mariana. Finalmente, una señora del asilo pregunta a Natalia y Luciana qué opinan del lugar. Natalia ha escuchado que todos hablan muy bien de un lugar, pero quiere conocer más sobre su funcionamiento. La señora está de acuerdo y les pide que la sigan a la oficina, pero Luciana le dice a Natalia que debe ir sola. Germán informa a la familia que Roberto seguirá investigando, pero le preocupa que pueda encontrar algo que beneficie a Mariana. Memo pregunta a qué se refiere, mientras Enrique dice que ya empezaron a salir las notas sobre el caso, y Mateo se preocupa por cómo esto afectará su universidad. Francesco menciona que deben enfrentar a los medios ya que serán duros con ellos, pero Memo insiste en que lo más urgente es ayudar a su madre, que está en la cárcel. Inés pide que confíen en Germán para ayudarla y Francisco propone hacer una conferencia de prensa. Por otro lado, Manolo se siente mal porque Luciana supo lo que pasó con sus padres. Natalia sugiere ayudarla a encontrar a los responsables, y Manolo acepta investigar. Luego, se da cuenta de que su hija está reconociendo sonidos de animales. Luciana, muy agitada, entra a la oficina de Roberto para contarle que descubrió que sus padres no tuvieron un accidente. Mientras tanto, en la universidad, un compañero le dice a Alexandra que el profesor Mateo tiene problemas con alumnas y que deben hacer algo al respecto. Alexandra piensa que deben esperar a que la policía actúe. Daniel, preocupado, toma la mano de Alexandra, y Adrián menciona que su tía Mariana se pasó de la lengua. Alexandra no puede creer lo que ocurre y se va con otro, lo que entristece a Daniel. Luciana habla con Roberto sobre el señor Miami, quien no ha dicho más, pero ella le cree. Luciana se pregunta qué deben hacer, y Roberto sugiere primero verificar si el señor Mayan tiene demencia senil. Luciana confiesa que no recuerda nada porque aún llora por sus padres. Roberto pide disculpas por hacerle esa pregunta y dice que necesitan encontrar pruebas para validar las afirmaciones del señor. Luciana menciona que no hay razón para que él mienta, ya que eso también lo compromete a él. Roberto insiste en que deben asegurarse de que no confunda recuerdos y advierte que su testimonio podría ser rechazado. Luciana se frustra porque tenía esperanzas de una solución. Quirino interrumpe y le pide a Roberto que lo acompañe a una conferencia de los Ferrer. En la televisión, Francisco habla sobre la agresión a su hija Mariana por Leonardo Vidal. Inés revela que Mariana y Leonardo fueron novios y no imaginaban que él le haría daño. Enrique asegura que no creen que esto afecte su campaña, ya que siempre hablan con la verdad. Adrián le cuenta a Alexandra sobre lo que Mariana confesó a Leonardo antes de acabar con su vida, y Alexandra se desespera, sintiendo que todo esto es por no llamar a una ambulancia. Adrián le pide silencio por miedo a que alguien los escuche, y Alexandra pregunta sobre qué pasaría si aparece en la grabación. Adrián le dice a Alexandra que su padre ya encontró a su tía, pero no saben qué pasará con ella en la cárcel. Alexandra le pregunta si cree que los pueden delatar y Adrián responde que no está seguro, pero prefiere que se mantengan unidos. Alexandra le aclara que eso no servirá de nada si su tía confesó, ya que solo tendrían unas pocas horas antes de ser atrapados. Adrián, en su desesperación, sugiere que sus padres los envíen lejos para evitar ser encontrados, pero Alexandra cree que nunca superarán esta tragedia. Aunque Adrián dice que siempre estarán libres, Alexandra sigue preocupada. Luciana pregunta a Roberto si el caso de Mariana Avendaño es el que le mencionó. Roberto confirma, pero dice que no puede dar detalles en ese momento, y Quirino comenta sobre el uso del caso de Mariana para hacer publicidad. Roberto piensa que están ocultando algo más oscuro y cree que el apoyo a la familia tiene un límite. Luciana decide irse, pero Roberto la detiene para que informe a Quirino sobre lo que escuchó sobre sus padres. Cuando Alexandra ve las noticias sobre Mariana siendo detenida, Adrián le dice que sus padres creen que la soltarán pronto. Más tarde, llega Daniel, quien parece enfadado.
Adrián teme que Daniel sepa que atropelló a su hermano y le pide a Alexandra que se vaya, pero ella decide quedarse. Daniel le pregunta a Alexandra sobre Adrián y su relación. Mientras tanto, José comenta a Edgar que nunca imaginó que Leonardo estaba muerto y que una de las hermanas Avendaño estuviera involucrada. Edgar se sorprende de la rapidez del fiscal al encontrar al culpable, y José piensa en usar el escándalo contra el candidato Ferrer. Finalmente, Alexandra le dice a Daniel que ya no le interesa a Adrián, pero él insiste en que debe dejar de ayudarlo y demostrar que no lo quiere. Alexandra se queda sin palabras. Daniel le pide a Alexandra que no lo use si no sabe lo que quiere. Alexandra se defiende, diciendo que no lo está utilizando. Daniel expresa su deseo de no ocultar su amor, pero Alexandra menciona que la situación no es fácil. Decepcionado, Daniel sugiere que tomen un tiempo. Alexandra se pregunta si eso significa que él está terminando la relación, y él le responde que solo le está dando espacio para que piense en sus sentimientos. Alexandra llora por no saber cómo decirle la verdad. Más tarde, Quirino apoya la idea de que Salvador era inocente respecto al fraude y que necesita pruebas concretas para demostrar que su muerte fue un asesinato y no un accidente. Luciana menciona que Manolo y Natalia la ayudarán. Roberto asegura que ha comprobado que los documentos que recibieron son falsos. Quirino pide a Luciana que sea paciente y le recuerda que la justicia llegará. Un doctor interrumpe el momento y le dice a Roberto que tiene información importante. Luciana se despide amablemente y el doctor se disculpa por interrumpir. Meanwhile, Memo le cuenta a Enrique y Francisco que, tras la conferencia de prensa, piensan que intentan influir para sacar a su madre. Enrique critica a Francisco por la conferencia, mientras que Patricio pregunta cuándo se lo dirán para ayudar. Enrique señala que deben priorizar la seguridad de la familia. Luciana recuerda el apasionado beso de Roberto y recibe un mensaje de Natalia sobre el señor Miami en el velorio de su padre. Después, Luciana investigará quién es el hombre en las fotos. El doctor le informa a Roberto que encontraron una huella que no pertenece a Mariana y que coincide con la de otra persona, mostrando que se apresuraron en culpar a Mariana. Enrique habla de la defensa de Mariana, mencionando problemas con la información. Por su parte, Patricio se preocupa por la situación de su tía, preguntando qué pasó con ella. Francisco dice que Leonardo intentó aprovecharse de su hija y que ella solo se defendió, pero no entiende por qué el juez decidió en su contra. Enrique le pide a Patricio que no hable mal de ellos si realmente quiere ayudar. Patricia quiere visitar a su tía, pero Enrique se lo niega, lo que la enfada y la lleva a irse. Francisco pregunta a Enrique por qué no dice la verdad, y Enrique aclara que nunca lo hará porque él y Luciano tienen una moral firme. Por otro lado, Roberto le cuenta al doctor que ya tenía pistas sobre la presencia de Inés en la cabaña y que la huella abre nuevas investigaciones. Le pide confidencialidad sobre la información, y el doctor se compromete. Memo se acerca a Patricio para hablar y le explica que planeaba hablarle en la mesa. Patricio le expresa preocupación por su familia, y Memo dice que confía en la justicia y en Germán como abogado. Patricio le dice a Memo que Germán está ocupado, y Memo menciona que él y Germán parecen estar más juntos. Patricio le aconseja a Memo que no se relaje demasiado, y Memo le pide que lo acompañe a la cafetería para hablar sobre unas fotos. Luego, Patricio recibe una llamada de Vicenta, quien le dice que Adrián está muy alterado y rompiendo cosas. Patricio se preocupa y decide ir a la casa. Más tarde, Roberto se encuentra con Omar para hablar sobre el frijol. Omar pregunta si ha habido novedades, a lo que Roberto contesta que no, y también le pregunta si los Ferrer lo han presionado. Omar revela que Elena aún siente algo por él, pero está preocupado por decepcionarla cuando tenga que decirle que va a la cárcel. Roberto le aclara que solo lo usaron y que él no es un asesino. Esto calma un poco a Omar. Mientras tanto, Memo pregunta a Rodrigo por su primo, quien se fue preocupado. Memo recibe una llamada de Mariana, quien le pide dinero para protegerse. Finalmente, Roberto le informa a Omar que dispararon al frijol. Omar le dice a Roberto que cree que usaron su pistola, pero Roberto asegura que usaron otra arma y que limpiaron la escena del crimen. Omar le pregunta por qué no se lo había dicho antes, y Roberto responde que no tenía pruebas y sabía que Omar no podría ocultar eso. Omar se alegra y quiere contarle la verdad a Elena, pero Roberto le advierte que no lo haga, o estará en peligro. Omar promete que guardará el secreto. Mientras tanto, Memo le pide a su abuelo Francisco que proteja a su madre en prisión, mencionando que ella no es fuerte. Francisco promete protegerla, pero aclara que no está de vacaciones.
Memo cuestiona el amor de Francisco hacia ellos, y este explica que hay cosas que no se olvidan ni perdonan. Además, menciona que Mariana ha arruinado su vida y gastado su dinero, y que Enrique tiene poder gracias a él. Inés agradece a las mujeres por compartir experiencias sobre sus esposos diplomáticos y le responde a Vicenta que está ocupada. Al enterarse de la noticia sobre Adrián, se preocupa y se va. Patricio toca la puerta y le pide a su hermano que hablen en privado. Al entrar, Patricio se sorprende del desorden, pero le dice a Adrián que está agradecido de ser su hermano y que necesita saber qué le pasa para ayudarlo. Adrián confiesa que tiene miedo y no puede con su vida, y Patricio lo consuela con un abrazo. Omar le cuenta a Susi que se sintió feliz al saber que solo lo usaron para hacerle creer que había matado el frijol. Susi se alegra y lo abraza. Omar dice que no se quedará callado mientras el candidato y su gente no estén en prisión. Susi le dice que ahora puede buscar a Elena, y Adrián aclara a su hermano que cree que tiene culpa en el problema de su tía. Patricio se da cuenta de que no está actuando bien y Luciana le sugiere que visite a un doctor. Luciana escucha un grito y entra a la habitación, preguntando a Adrián qué sucede. Adrián se enoja y Patricio, asustado, sale con Luciana para evitar problemas. Francisco le dice a un sicario que necesita que elimine a Roberto Roldán. Mientras tanto, Roberto se encuentra con Inés y le dice que tiene preguntas para ella. Inés le responde que no puede ahora y Roberto menciona que encontraron sus huellas en la cabaña de Leonardo. Luciana le dice a Patricio que se irá de casa para no causar más problemas y le urge ver a un psicólogo, a lo que él accede. Adrián, al enterarse de que Luciana se fue, le pide a Patricio que no le hable sobre ella. Inés explica a Roberto por qué hay huellas en la cabaña y ambos discuten sobre los hechos relacionados con el homicidio. Inés le dice a Roberto que puede tomar las huellas de su vehículo, pero le pide que no interrumpa la salida de su hermana del reclusorio. Roberto nota que las llantas del coche son nuevas y pregunta por el recibo, a lo que Inés responde que no lo tiene porque son los choferes quienes manejan esos asuntos. Luciana llega y pregunta qué ocurre. Inés le dice que su novio está complicando las cosas y le advierte que su relación podría poner en riesgo a toda su familia. Luego, Inés se entera de que Patricio fue quien alertó a Luciana sobre la crisis de su hermano. Roberto se preocupa porque hay más pruebas de culpabilidad en la cabaña, incluyendo huellas de Inés, lo que sugiere que es la verdadera asesina de Leonardo. Luciana y Patricio se sorprenden al escuchar todo. Hasta aquí este avance. Si te ha gustado déjanos un like y una suscripción.